Luego, chao. Muy bien, amable audiencia. Entonces, continuando con este módulo, y ya para cerrar con broche de oro, luego de la presentación de estos brillantes ponentes extranjeros, vamos a dar ahora pase al doctor Walter Castillo. El doctor Walter Castillo es muy conocido por todos nosotros en el medio y vamos a presentar su currículum. El doctor Walter Castillo Urquiaga es jefe de servicio de la Unidad de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal. Tiene capacitación y certificación internacional en ultrasonografía y medicina fetal. Y todos conocemos también su gran espíritu docente y su vocación de investigador en todo lo que compete a la medicina materno-fetal. Asimismo, el doctor Castillo es actualmente vicepresidente de nuestra sociedad. Sin más preámbulos, dejo en uso de la palabra al doctor Castillo. Él va a tocar el tema de lo que es auditoría en el uso del Doppler. Adelante, doctor Castillo, por favor. Buenas noches con todos, amigos. Se está viendo, supongo. Tema muy importante. Una carita angelical, ¿no? Que nos da mucha candidez, mucha dulzura. Nuestros sentidos. ¿Me están viendo? A usted no, vemos su presentación correctamente, pero su cámara no la vemos. A ver, esperen un ratito. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí le escuchamos claramente. Ya. Vemos su pantalla, solamente para que la... Compartir. Ahí. Ve. ¿Podría volver a compartir su pantalla, por favor? A ver. Ahí se ve. Doctor, mil disculpas, ahora no lo podemos escuchar. A ver. 1, 2, 3. No lo llevo a escuchar. A ver. Activar. Audio. Micrófono interno. ¿Me escuchan ahí? ¿Y ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? No, doctor, no lo escuchamos. A ver, voy a salir nuevamente. Voy a desconectar esta cámara. Audio. Cámara. ¿Me escuchan algo? Dejar de compartir. A ver. Ahí ya me ve en la cámara, ¿cierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Y la cámara también, ¿no? Sí, su cámara y su audio sí, pero no vemos su pantalla compartida. Ya, ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? No.
Ahora sí se ve. Uf, Perfecto. ya, respiremos. Esto ha aumentado nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, y justamente como les decía, al ver una candidez, nuestro estado basal puede permanecer similar, pero de pronto puede aparecer una abominable bestia y nuestro sentido, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, nuestras pupilas van a dilatarse, va a cambiar nuestro estado basal, y esto es puramente fisiológico, y justamente así repercute en el Doppler, en algunas características como la frecuencia cardíaca fetal que vemos acá de 120 por minuto, y por ende puede generar que una pulsatilidad, un índice, pueda variar desde un estado basal a un estado diferente y quizá en un rango normal o anormal, viceversa, por el efecto de la frecuencia cardíaca. FEB podría incluso, si desacelera un poco más de 120, podría aumentar su IP y ponerse a un rango normal y aún así salir afectado, salir asfixiado, y uno preguntarse, pero ¿cómo sale asfixiado si no había redistribución del flujo brain swelling, no había vasodilatación cerebral? Y es que algunas máquinas no brindan información de la frecuencia cardíaca fetal, como para darnos cuenta de que esto está participando en esta pulsatilidad. Así, hay algunas realidades, estas son realidades más groseras en el cual vemos el trazo de la onda de velocidad de flujo no está correcto, y eso genera pulsatilidades, miren acá, 2.66, pese a que la onda francamente dilatada, y es reportado como rango normal, y eso genera que cuando entren a los estudios de investigación, a la revisión de bases de datos, sin auditar las imágenes, uno se pregunte, ¿pero qué está pasando? El Doppler no está detectando a un bebé que está presentando un desenlace adverso mayor, o quizá la muerte. Son realidades que están impactando en muchas partes del mundo, especialmente en los países con bastante debilidad en la técnica Doppler y más aún en la comprensión Doppler. Así vemos que estas incongruencias generadas por los reportes, cuando no vemos las imágenes, generan variaciones en la fisiopatología de los desenlaces adversos relacionados especialmente con la hipoxia. Hay necesidad de que conozcamos esto y veamos cómo lo podemos cambiar. Veamos acá un trazo de onda de velocidad de flujo que genera IPs significativos. Todo aquello que repercuta sobre la velocidad media, tengan en cuenta, a mayor velocidad media el IP va a salir más bajo, y a menor velocidad media el IP va a salir más alto, y quizá un rango normal, y genere inconsistencias. Hay realidades que nosotros tenemos que conocerlas. Las mediciones que vemos acá, las imágenes han sido tomadas de fotos porque han venido los reportes en esa forma, y nos permiten auditar, nos permiten darnos cuenta que hay una debilidad y hay una realidad que es factible de cambiar. Lo bueno es que es factible de cambiar con mejora en conocimiento técnico, cognitivo, fisiopatológico, bases físicas, hemodinámicas, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en algunas situaciones generamos iatrogenia, podemos generar terminación del embarazo, o generamos ansiedad, angustia o manejos innecesarios. Y esto es porque el Doppler también depende de los cambios o variables fisiológicas como podemos tener nosotros al ver una imagen que cuando hemos iniciado la presentación. El hecho es que hay publicaciones que han advertido esto y que han concluido que las evaluaciones en un porcentaje significativo pueden resultar engañosas y poner en peligro la práctica clínica y la investigación. Eso es una realidad, y esto ha sido advertido en diversas publicaciones. El Congreso de ISO el año pasado tocó justamente las debilidades en la calidad y que podría estar repercutiendo. Ellos no conocen cómo repercuten. Nosotros, que tenemos casuística y tenemos alta tasa de debilidades, vemos cómo está repercutiendo en desenlaces adversos. Así, al momento podríamos decir, en base a las publicaciones, en base a
las estadísticas que, a pesar del uso masivo del Doppler desde hace muchos años, no hay evidencias concluyentes de ese impacto. Así es, porque las estadísticas generalmente son en base de reportes o de base de datos y pocas veces se hace una auditoría de imágenes o una auditoría de casos. Esta realidad, el mundial, ya ha sido advertida por diferentes organizaciones, tanto así que se ha tocado cómo mejorar la calidad de las evaluaciones a través de parámetros no tanto subjetivos, sino más objetivos. Quizá la primera entidad que trata de objetivar la calidad es la Federal Medicine Foundation a través de los criterios de certificación en competencias. Pero de ahí, respecto a los otros tipos de evaluación, poco se ha considerado objetivamente hasta estos últimos años. Así, recopilando esa información, hemos visto que en el año 2018 se postula esta tabla de evaluación de la calidad en base a criterios objetivos en 5 puntos, 2, 4, 6 puntos: sitio anatómico, magnificación, claridad de imagen, ángulo de instalación, velocidad de barrido, RF y línea de base. Para los vasos comúnmente evaluados: umbilical, cerebral, media. Luego, el grupo de Rial Crestelo realizan una evaluación de estos criterios y logran documentar de que tiene bastante utilidad y que fue sustancialmente buena cuando fue evaluada en personas que eran diestras o expertas en evaluación Doppler, pero enfatizaban que este estudio no se basaba en la fiabilidad o conformidad de las medidas Doppler, sino más bien en la evaluación, en la conformidad de unos criterios objetivos. Esos criterios objetivos pueden ser cumplidos, pero la confiabilidad, la veracidad, la seguridad de que es el verdadero valor no fue evaluado en ese momento. Así, nosotros, en vista de una investigación de numerosos casos, advertimos la necesidad de incorporar a esos criterios objetivos 4 criterios más: volumen de muestra, factor de confusión, filtro adecuado y un rótulo de confiabilidad, valor confiable cuando se cumplían al menos los puntos 3, 5 y 8. Todos ellos en base a criterios objetivos, como por ejemplo los factores de confusión, que sean las ondas uniformes a intervalos regulares, sin bradicardia, taquicardia, aceleración, desaceleración, movimientos corporales o movimientos respiratorios. El punto más importante, porque la gran mayoría de desenlaces adversos que hemos evaluado tienen presencia de factores de confusión, como hemos visto previamente los casitos. Así, hicimos una revisión de reportes psicográficos que llegan a nuestra institución de todos sitios, de diversos ámbitos, tanto sociales, hospitalarios, públicos, privados, y aplicamos esos criterios objetivos y encontramos que para la arteria umbilical, calificado en puntaje de 0 a 4 como mala calidad, un 27% era catalogado así, y en porcentaje de 22% era que cumplía los criterios de buena calidad de 8 a 10 puntos. Miren acá los criterios de aceptable, un 50% de las evaluaciones. ¿Qué ocurría para cerebral media? Es un vaso más variable, con mayor necesidad de experiencia técnica y conocimiento de la influencia de los factores de confusión, y la aceptabilidad disminuye de 50% en lo umbilical, disminuye a 27%, y más bien la mala calidad, miren acá, 50%. Si disgregamos los reportes en base a el grupo profesional, podemos encontrar diferencias, obviamente: especialistas de ginecobstetricia, médicos generales, personal no médico, por ejemplo. Es diferente la frecuencia de los puntajes. Así, ¿cómo auditamos, cómo evaluamos una calidad? En este caso, por ejemplo, 38 semanas 0 días, si nosotros los 10 parámetros lo evaluamos objetivamente, podemos estar calificándolo de esta manera: que este parámetro, que da un IP de 1.33 con una frecuencia cardíaca de 146, no cumple los criterios de calidad y se encuentra en mala calidad, y un punto importante es un valor no confiable. Así de simple, no confiable, porque
el trazo no es correctamente realizado. Miren acá cómo el trazo penetra la amplitud de la onda y eso genera cambios en la velocidad media. Son criterios que desde la aparición del Doppler han sido enfatizados y hay limitación en el cumplimiento. Esta paciente pasa a sala de operaciones por un trazado sospechoso y con doble cordón nucal, meconial espeso. Pero hay otros pacientes que salen en semejantes condiciones u otros fallecen y nos preguntamos qué está pasando, ¿no? Le hicieron Doppler y por las puras. Este caso, por ejemplo, igual, ¿cumple o no cumple los criterios de calidad? No, mala en criterios de calidad objetivamente realizados, igualmente, no confiable. ¿Cómo lo definimos? No confiable, y ahí está, al menos que cumpla 3, 5 y 8. Y si no cumple esos parámetros, ese valor no es confiable. A veces puede estar una onda muy bonita, muy pintadita, muy clara, sin embargo, la confiabilidad es otra cosa. Este caso, por ejemplo, 41 semanas, 1.85 en IP, y miren cómo penetra, el caliper penetra dentro de la amplitud, y ese no es el punto de colocación del caliper adecuado. ¿Cuál fue el puntaje de este parámetro evaluado? Igual, mala calidad, ¿no? Entonces, felizmente tenemos acceso a la imagen. Imagínense que no tengamos acceso a la imagen y solo nos preguntemos, miren, el Doppler del umbilical, el Doppler del aceleral, salieron normales y el bebé salió o asfixiado o con necesidad de cesárea de emergencia o muerte fetal. Igual, otro caso, 41 semanas, 0 días, miren la delimitación del trazado. Acá no hay registro de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces tengamos cuidado cuando no hay la frecuencia cardíaca fetal, porque hay bebés que han fallecido, han llegado a la emergencia, han tenido un IP de cerebral media normal y han pasado a monitoreo, se ha documentado desaceleraciones tardías, se ha llamado a la emergencia para el recojo, se ha demorado en el recojo, se ha pasado a hacer operaciones, asfixiado o muerto. Entonces, amigos míos, el Doppler ecográfico es semejante al Doppler que nosotros colocamos en la madre para escuchar la ocultación intermitente. No es cuestión de poner 1, 2 o 3 segundos y listo, y se acabó. Hay necesidad de evaluar el registro en un lapso de ondas, en un lapso de segundos, en uno o más intervalos para documentar los cambios asociados o no a las contracciones, por ejemplo. Esta otra onda, por ejemplo, miren acá cómo está delimitada. Son casos tomados, como digo, de los reportes ecográficos que evidenciamos. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Toquemos los puntos específicos. 1. Sitio anatómico de magnificación. Que la onda ocupe, que el vaso ocupe 50% a más, que la magnificación sea 50% a más, que se vea el vaso que queremos sin sonar. Les decía en la mañana a los residentes, la medicina no es ninguna ciencia, creo que eso concuerda la mayoría, la medicina es un arte. Y si es un arte, ¿por qué generamos imágenes tan anti-arte? Entonces démosles arte, porque cuando le vamos a arte vamos a tener más cercanía a la veracidad, a la confiabilidad, a la exactitud y a la detección de una alteración que pueda repercutir en un bebé por alguna condición. Entonces generemos imágenes, tengamos esas imágenes en la mente y tracémonos como límite llegar a esas imágenes. Si nos quedamos en la mitad, si nos quedamos en un tercio de ese camino, bacán, pero tenemos que tener un umbral más alto. No tenemos que mirar a un umbral muy bajo. Debemos aspirar a lograr mayores cambios en la evaluación. En cuanto a la claridad, propongo este criterio de claridades del punto 0, no clara, poco clara, 2 clara, 3 muy clara, no contaminada y muy clara, contaminada, que depende en relación a la modificación de la ganancia pulsado o ganancia en 2D. ¿Y por qué es importante? Porque miren, sucede esto. Miren ahí cómo los trazos, cuando las ondas no son claras y hay un sonido contaminante, las máquinas son como robots que su calibración depende del grado de complejidad de los equipos y el grado de movimiento de la botonería del evaluador. Si no hacemos una buena captación de un espectro, ese espectro va a generar valores que no son veraces, que no son confiables.
4. Ángulo de insonación. Generemos una onda, generemos un vaso de tal magnitud que uno pueda advertir en qué ángulo le estoy colocando. Y siempre decimos que el ángulo debe ser generado por el movimiento de nuestra mano, no por el movimiento del botón. Tengamos en cuenta que la velocidad de barrido de una onda, de 2 ondas, 3 ondas, nos va a dar menos información y no nos va a permitir darnos cuenta de la variabilidad. La primera onda puede ser muy diferente a la 7ª o a la 9ª. Entonces, antiguamente se decía, generemos de 3 a 5 ondas, ¿cierto? Cuando las ondas son totalmente uniformes, 10 ondas, nos sale mucho más artístico mostrar 3 grandes ondas o 4 grandes ondas, pero justamente para darnos cuenta de la variabilidad de un vaso hay necesidad de ver más allá de 3 ondas, más allá de una onda. El PRF, no nos fijemos en un número. Siempre me preguntan, doctor, ¿cuántos PRF le ponemos? ¿4, 4.1, 3.0, 1.2? Pongan el PRF que les genere ondas de tamaño un 75% o más del espacio destinado para el espectro. Simplemente, olvídense de recordar un valor absoluto. Generemos una onda de tal magnitud que uno advierta los cambios que pueden haber por la frecuencia cardíaca o por la frecuencia respiratoria, por ejemplo. El volumen de muestra adecuado al tamaño del vaso. Hay algunos vasos que no se afectan por el tamaño de muestra, volumen de muestra, pero hay otros vasos que sí, mis amigos míos. Ducto venoso, los vasos más pequeños, se afectan cuando le damos un tamaño de muestra muy amplio, porque puede captar otros vasos. Los factores de confusión, les decía al inicio, como al ver un gatito nuestra frecuencia cardíaca estaba basal, pero de pronto apareció un tiburón, nos asustamos, nuestra frecuencia cardíaca aumentó, nos dio temor, dilatamos nuestras pupilas y eso generó un cambio. No es que nuestra frecuencia cardíaca sea de 80, nuestra frecuencia cardíaca basal es de 60, la mía es de 60, pero al ver una imagen así genera cambios y esos cambios repercuten. Miren acá como una frecuencia cardíaca alrededor de la línea de base genera un IP dentro del rango basal, pero conforme aumenta la frecuencia cardíaca disminuye la diástole final y eso repercute en la pulsatilidad. Así, un bebé que usted vea en la imagen del trazado que hay cambios en la velocidad diastólica, pregúntese, ¿estará respirando? ¿Estará desacelerando? Y sígalo en ese momento. No reporte el primer valor que usted encuentre, sino los valores que estén uniformes, libres de factores de confusión, ondas claras, trazado bien realizado, bien delimitado, ¿ya? Y persistente en el tiempo. Estos cambios, amigos míos, les decía, no lo advertimos cuando la máquina no nos da información de la frecuencia cardíaca fetal. Hay pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular de primer grado. Eso genera aumento del IP y no es porque tenga resistencia placentaria aumentada, no. Es porque tiene alguna otra condición. Lo otro, variabilidad latido a latido. Han escuchado, también ha salido una publicación de cómo evaluar la variabilidad haciendo Doppler de la arteria umbilical. Pues tiene razón. Hay cambios latido a latido que uno puede objetivar cuando realiza Doppler. Esos cambios nos dan una variabilidad y nos da una información que quizá en algunas circunstancias no repercuta. 0.8, 0.89, no hay impacto ese cambio. Pero hay otros cambios que sí, por ejemplo, por la frecuencia respiratoria, por los movimientos respiratorios groseros, por ejemplo, no son groseros, movimientos respiratorios groseros. Y las máquinas a veces trazan la onda más clara. Y justo la onda más clara era la que estaba con diástole menor, generando un IP fuera del rango, ya sea normal o anormal, viceversa. Lo otro, hay cambios conductuales. Un bebé cuando se mueve, cuando respira, cuando está en estado de sueño, cuando la madre está en ayunas, incluso cuando hay contracciones, puede haber cambios, que son cambios transitorios. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación, encontramos vasodilatación 1.20, la enviamos a emergencia
ve a un bebé todo saludable, la mamá se pregunta ¿por qué me han mandado? El emergenciólogo le hace una evaluación Doppler y le encuentra 1.48, le vuelve a hacer y le dice señora 2.0 y le dice señora, su bebé está bien, no hay motivo para preocuparse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el que se debe reportar? Se debe reportar no el primer valor, no el único valor, sino el valor más constante, uniforme, libre de factores de confusión, ondas regulares y repetibles. Algunas entidades dicen repetible en 24 horas. Eso depende mucho de la circunstancia, del contexto. Por ejemplo, ante una hemorragia, una sospecha de DPP y hay una vasodilatación evidente en unos segundos, no voy a esperar que pasen 12 horas, ¿no? Así de simple. Para controlar los factores de confusión tenemos que conocerlos, tenemos que conocer esta información. Si no conocemos esta información, ¿cómo vamos a advertir que en este momento hay un factor de confusión o interviniente, o un factor interviniente generando un IP no confiable? Predicción de preeclampsia, la revisión de casos, el seguimiento de pacientes nos lleva a encontrar impactos a veces. Este bebé, por ejemplo, 2.21 y la misma arteria, un minuto después, 1.44. ¿Qué pasó? Contracciones, pacientes con amenaza de aborto, pacientes con Braxton Hicks, pacientes que quieren ver la pantalla del televisor, dice doctor, muéstrame el televisor, quiero ver el bebé, levanta, hace valsalva, eso estimula el útero, hace una contracción de Braxton Hicks, genera un IP de uterina alto. Concluimos, resistencia aumentada, preeclampsia, señora, cuídese, hágase ecografías cada semana, y al final la paciente sin ninguna complicación. Entonces, amigos míos, generemos datos, pero uno, con calidad, dos, advirtiendo y controlando los factores intervinientes o factores de confusión. Generando calidad en el rango de buena. Tengamos en la mente esto, yo quiero una imagen así, quiero generar esa imagen, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo hago? Hagamos una rutina de generar estas imágenes, porque eso nos va a dar información más veraz. Y no hay necesidad de tener un equipo de última generación, ¿no? Con equipos de baja generación o con generación en gama media o baja, podemos generar, porque es cuestión, amigos míos, de advertir esos factores y controlar la botonería, muchas veces. Para concluir, la capacitación del personal de salud es un factor importante para la implementación de calidad de los servicios de ultrasonido obstétrico, ya que el manejo adecuado de la paciente se basa en la capacidad del personal de salud para usar la máquina de manera competente e interpretar los hallazgos con precisión. La incorporación a nuestra práctica rutinaria de una escala con criterios objetivos de calidad, auditoría de otros y autoauditoría que agregue confiabilidad, es decir, valor verdadero o exactitud, controlando los factores de confusión o intervinientes, puede repercutir, puede nada más, aunque en evidencia les he mostrado los desenlaces adversos asociados. Amigos míos, las evidencias se basan en estudios observacionales, pero obviamente bien realizados y numerosos. Pero si las evidencias se basan en solo reportes de estudios, de evaluaciones mal realizadas, las evidencias seguirán generando inconsistencias, incongruencias y no repercusión favorable en la salud materno-fetal. Gracias. Muchas gracias, doctor Castillo, por su disertación. Ha sido usted muy amable. Teníamos algunas preguntas, por favor, para usted. En base a lo presentado, es recomendable, por tanto, que en las instituciones de salud se aplique esta escala por un comité médico para hacer la auditoría del uso del Doppler. ¿Qué requisitos o características debería tener este comité? Al ser una escala objetiva, como ustedes han visto ahí, ya no va a ser necesario o dificultoso que cada auditor haga
impresiones subjetivas de lo que le parece una buena calidad de Doppler. Ahora, estos criterios son objetivos. Por ejemplo, 75% más, no hay vuelta que darle, ¿no? Esa onda debe cumplir ese criterio. Ondas de claridad adecuada, está definido ahí. Factores de confusión. Si ven ahí la frecuencia cardíaca y dice ahí 140, ese bebé está dentro del rango normal. Pero si dice 111 por minuto, ese bebé está en una bradicardia o en desaceleración. Son criterios más objetivos. La aplicación de esta escala con los 6 criterios en el estudio que han participado varios investigadores, han concluido la idoneidad y la facilidad con que una escala puede ser repetible con varios evaluadores, ¿no? Y ellos mismos lo han propuesto. Lo que he hecho yo más que todo es agregar la influencia de los factores de confusión que están repercutiendo numerosamente en nuestro ámbito y que pueden controlarse. Nos dan información de asociación de desenlace adverso. Cuando nosotros vemos un caso como el que hemos presentado inicialmente, un bebé que entra a sala y sale asfixiado, y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Es porque ese bebé estaba en bradicardia, ese bebé ya estaba en estado de premote o hacía desaceleraciones tardías o desaceleraciones variables. El hecho es que la información de cómo tomar el Doppler libre de factores como bradicardia, aceleraciones, respiraciones, es algo novedoso. Eso surgió con la aparición del Doppler, pero no se ha objetivado y no se ha puesto en una escala de evaluación, de autoauditoría. Entonces hay necesidad de que esto lo tengamos a la mano, muy a la mano, los evaluadores cuando realizamos Doppler, y las instituciones pueden realizar seguimiento de casos o auditoría de casos para fortalecer la competencia de esos evaluadores, ya sea en un ámbito hospitalario, por ejemplo. Gracias, doctor Castillo. Otra pregunta sería, hace aproximadamente 15 años, dentro del arsenal de rutina de pruebas de bienestar fetal, se utilizaba básicamente el término estresante y el perfil biofísico fetal. Con la llegada del Doppler se difundió mucho su uso, y en realidad es probable que ahora el Doppler se pida a veces de manera indiscriminada. La pregunta sería, ¿cuáles serían las indicaciones para el uso del Doppler en la evaluación del bienestar fetal? Mira, cuando escuchamos la palabra amerita Doppler, siempre le hago la pregunta a los recientes: ¿cómo define usted amerita Doppler? 1. Esperar que haya posibilidad de que esté alterado. O 2. Dar seguridad de que está normal y por ende hacer un manejo que pueda hacer, como por ejemplo un parto vaginal. Le digo eso porque cuando escuchamos quién amerita Doppler, al unísono todos concordamos que el RCU amerita Doppler, ¿sí? Eso es universal. Todo bebé con RCU amerita Doppler. Y yo le digo la pregunta: ¿porque esperas que esté alterado o porque esperas que va a salir normal y eso te va a dar una cierta seguridad? Entonces, de los RCU, del universo de RCU, y especialmente del RCU mayor de 32 semanas, cuando llegan al nacimiento, solo un porcentaje tiene alterado el Doppler. No todos llegan con el Doppler alterado al final del embarazo. Por eso los RCU, los más afectados en el desenlace adverso, son los que tuvieron una alteración hemodinámica, incluso cardiotopográfica o biofísica. Por ende, bajo ese precepto, el Doppler ni siquiera, en base a la concepción de Doppler amerita el que puede salir alterado, bajo la concepción única de Doppler amerita aquel que puede salir alterado, yo les digo, ni siquiera todos los RCU ameritarían Doppler. Eso lo vemos en un porcentaje, no en todos, pero lo vemos en un porcentaje. Y por ende yo diría, este bebé que salió con presentil menor de 3 no ameritaba Doppler porque mira, salió normal. El Doppler tiene su preeclampsia materna, tiene su oligoano, tiene otras cosas, ¿ya? Pero el Doppler definido como esperaba que estaba alterado, que hubiera estado alterado, salió normal. Así, el otro concepto de amerita Doppler es: quiero tener la seguridad de que está normal la umbilical, la cerebral y otros vasos, porque quiero realizar un parto vaginal, por ejemplo, quiero inducir y quiero no tener que
operar por emergencia a una paciente que vaya a entrar en el trabajo de parto. Por ende, la aplicación de qué feto amerita Doppler es al feto que está en riesgo por cualquier condición, sea RSIU, sea un DPP, sea una corioamnionitis, pero está en riesgo de tener un desenlace adverso por esa complicación. Ahora, ¿qué vaso amerita este bebé que tiene corio? ¿Y qué vaso amerita este bebé que tiene un DPP y que tiene 3.800 de peso? ¿O qué vaso amerita este bebé que tiene colestasis, que tiene ácido biliar de 60? ¿O qué vaso amerita un bebé que tiene una cardiopatía, por ejemplo, y que está haciendo una complicación de severidad y yo quiero tener el pronóstico y la necesidad de información para hacer cómo manejo este bebé? El detalle es que ¿dónde encuentro con mayor facilidad al feto que se beneficiará del Doppler porque puede estar alterado y tener un desenlace adverso? ¿Y dónde está ese bebé? En el RSIU, porque son el 10%, y los bebés que pasan el percentil 10 son el 90%. Entonces yo digo, pucha, luego Doppler al 90% de los bebés. Entonces ahí nos centralizamos. Un momentito, ¿está usted en consulta externa? La señora viene porque le tocaba su cita y no tenía ninguna molestia y vino. O está usted en la emergencia y la señora dice, doctor, mi bebé se mueve menos de la mañana de ayer y hoy día a la justa se me mueve. Yo tengo 41 semanas. Amerita Doppler ese bebé, tiene altura de 34, ¿no? Amerita Doppler esperando que si está alterado me indique un riesgo mayor por una condición como una insuficiencia placentaria aguda, porque no hay ningún RSIU. Entonces, para yo esperar encontrar un valor alterado, la única forma es hacerlo en Doppler. Y la información está apareciendo cada vez respecto a la utilidad del Doppler en condiciones como bebés que pasan el percentil 10. Ya cambiaron, miren el criterio de RSIU, disminución en 50 percentiles. Díganme ustedes, amigos míos, el millón de espectadores que están acá, ¿cuántos de ustedes han visto a un bebé menos de 25 semanas que esté en el percentil 80-90, de tal modo que cuando llegue a las 36 se quede en el 50 menos, o sea, 40? Eso no ocurre. La mayoría de bebés antes de las 25 semanas van a salir con la tabla de Hal, percentil 30, 25, 35. Nunca por nunca les va a salir mayor del percentil 80 como para yo decir, este bebé que tiene 40 semanas y que se quedó en el percentil 40 es un RSIU. ¿Cuánto pesa? 3,200. Señora, ¿cuánto mide? 1,49 m. A ese bebé que es normal en crecimiento, parece potencial genético materno y paterno, estamos poniendo el rótulo de RSIU por el mero hecho de tener el Doppler alterado y detectar su riesgo. La gran mayoría de bebés que mueren son, amigos, bebés de crecimiento normal. El hecho es que para encontrar a ese bebé que se va a beneficiar del Doppler, porque el Doppler es la primera prueba que se va a alterar, lamentablemente es así. El perfil biofísico se vuelve patológico menor de 4 tardíamente. La cardiotopografía se vuelve patológica tardíamente. ¿Y cuál es el vaso que más, el parámetro de bienestar que se altera precozmente? Pues la hemodinámica, la parte fisiológica más fina del bebé. Ahora, que hay otro contexto, estamos midiendo mal, que hay factores de confusión que están participando, que le medimos y apenas medimos, informamos ese valor, está ocurriendo. Y eso está documentado en diferentes publicaciones que no debe ser así. Eso ya desde el tiempo está establecido. Gracias, doctor. Tenemos preguntas ya del público. ¿Cómo varían los factores confusores que usted nos ha presentado en relación, por ejemplo, a la contextura de la paciente? Si fuera una paciente delgada, obesa, o de acuerdo al número de fetos, si fuera, por ejemplo, en caso de un embarazo múltiple. Ya, los factores de confusión, frecuencia cardíaca, movimientos respiratorios, son independientes del estado
con textura materna, ¿no? Los factores de calidad, que sí es una onda de buena claridad, un espectro de tamaño muy pequeño, eso sí está dependiente de la penetración del sonido del Doppler. Al generar ondas con baja claridad es porque el panículo adiposo ha sido de tal magnitud o amplio que ha generado una lejanía en la captación del Doppler y generando ondas de baja claridad e irregulares, y esa irregularidad de esa onda genera que el trazo sea irregular, no uniforme, y genere IPs anormales. Lo que debe hacerse en ese momento es, uno, cambiar la zona de abordaje y generar valores lo más confiables posibles, hacer medidas repetidas para ver la variabilidad. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria no tiene que ver con que sea uno o doble en los fetos, ni con la contextura, como le digo, ¿no? Gracias. Acá hay dos preguntas que la podemos sintetizar. ¿De qué manera variaría algunos fármacos que se ministran a la gestante, como por ejemplo corticoides, antihistamínicos, beta-2 agonistas o sulfato de magnesio, en la obtención de las respectivas ondas al valorar los vasos con el Doppler? Un ejemplo conocido es el corticoide. Sabemos que el corticoide tiene una función neotrópica. Al tener una función neotrópica genera un volumen sistólico más alto y por ende la velocidad diastólica suele recuperarse transitoriamente de un valor previo. Si un valor previo decía diástole ausente, el efecto inotrópico del corticoide, que es 48 horas aproximadamente, genera una diástole más amplia pero transitoriamente. No es que el bebé mejore de diástole ausente a diástole presente, es un efecto del corticoide transitorio descrito por su efecto inotrópico, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Hay condiciones que tienen que ver con los beta agonistas, generan cambios en la frecuencia cardíaca. Recuerden que el aumento de la frecuencia cardíaca genera aumento de la diástole, y al aumentar la diástole el IP disminuye. Por eso les decía, si usted encuentra cerebral media dilatada, apenas dilatada, y tiene frecuencia cardíaca de 178, momentito, no va a hacer eso una aceleración o una taquicardia transitoria, y eso genera un IP que está con presencia de un factor de confusión y no es el verdadero valor, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Castillo, por su presentación, gracias por resolver nuestras preguntas, le quedo muy agradecido por su presentación. No sé si tienes algunas palabras de despedida, doctor Castillo. Sí, amigos míos, los criterios de calidad están objetivamente puestos ahí, no han sido inventados, han sido compendiados por las publicaciones que les he mostrado, han sido puestas al mundo para hacer más objetivo nuestra calidad evaluada solamente subjetivamente, como que me parece, quizá ahora se están haciendo más objetivos. Aquellos que son fundamentados y somos fundamentados en la evidencia, ahí está la evidencia de cómo podemos mejorar nosotros y los demás en generar datos más confiables para generar más congruencia y se pierda o disminuya esa inconsistencia de las publicaciones científicas. Y es factible, es posible hacerlo. Tenerlo en mente nada más, en el celular, en el iPhone, en una pared y seguirlos, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Castillo. Por mi parte también quería agradecerles a todos por su asistencia, su atención. Gracias a todos los ponentes y mis felicitaciones al doctor Ventura, que es la cabeza de la sociedad, a todos los miembros de la Junta Directiva y a la señora secretaria que han hecho posible que este congreso se esté desarrollando. Muchas gracias a todos y paso la posta al doctor Ventura, quien tiene para ustedes algunos anuncios. Gracias, doctor Mario Cuevas, por la brillante declaración. Y gracias a todos ustedes por estar presentes con nosotros hasta este momento de la noche. Hemos tenido una mañana bastante ardua y una noche bastante ardua. Hemos realizado durante la mañana 4 simposios y hemos lanzado este último de comunicación de preparación. Y agradecer también a nuestros auspiciadores, a la empresa Bayer, a la empresa ISAC, a la empresa Unray Perú, a la empresa Biomédica, a la empresa
Res Médica y a la empresa CLAMED por el aporte que han estado brindando durante el desarrollo de este evento. Los invito para el día de mañana, sábado 17 de abril, empezamos a las 7:30 de la mañana. Tenemos en realidad 4 bloques muy interesantes que nos vamos a desarrollarnos. Vamos a empezar el primer bloque con una patología fisiológica muy técnica a cargo de expertos. El tema va a ser endometriosis. Luego a media mañana vamos a tener también un bloque bastante interesante y bastante intenso de crecimiento intrauterino. Tenemos expertos en lo que va a ser la programa Margarita, Luego vamos a continuar con el bloque de masas ováricas. Igualmente tenemos expertos de Chile y de Perú. Y vamos a cerrar la noche con el bloque de acretismo placentario, para la cual también tenemos componentes de acretismo placentario. Entonces los esperamos el día de mañana desde las 7:30 de la mañana. Finalmente, gracias por el tiempo, por la dedicación que le ponen, por el esfuerzo que está presente con nosotros, aún las circunstancias difíciles que vivimos como médicos, como familias y como nación. Tengan todos muy buenas noches y nos encontramos el día de mañana a las 7:30 de la mañana. Buenas noches, cuídense.